El baloncesto en Venezuela y su organización. La historia del baloncesto en Venezuela se remonta a los inicios de los años de 1920. En las pequeñas ciudades se ponía en práctica el nuevo juego norteño bajo el formato de 3 contra 3, situación que se extendió fugazmente en la región occidental y central del país. El crecimiento de esta disciplina deportiva se combinó con el nacimiento de la explotación petrolera en territorio zuliano. Por tal razón, con la llegada de técnicos noruegos, fue en esa zona donde el baloncesto progresaba más rápidamente. La Federación Venezolana es el máximo ente rector de todos los eventos del baloncesto venezolano, fundada por José. Medidas del tablero, claro, regla de los 3, 5, 8 y 24 segundos, defensa y tipos de defensa, que es cortina y rol. Ahora, ese es el tema. El tablero de la canasta es un rectángulo de unos 50 metros por unos 80 metros de al menos 30 milímetros de grosor inferiores acolchados. En la parte central inferior se encuentra un rectángulo pintado de 0.59 metros por 0.45 metros y que está elevado del tablero por la parte baja 0.5 metros. En el interior del rectángulo se encuentra una basculante homologado que sostiene la canasta hasta 5 metros. La canasta se agarra del rectángulo interior en su centro. El aro de la canasta debe tener un diámetro de 45,7 centímetros. El rectángulo interior se utiliza para calcular el tiro y que al chocar con él la pelota se introduzca en la canasta, es una regla. El aro está situado a una altura de 3,5 metros y está provisto de unas redes homologadas. Las reglas de los segundos. 3 segundos. Un jugador no podrá permanecer más de 3 segundos en la zona del equipo adversario. 5 segundos. Si un balón jugador se encuentra estrechamente marcado y no lo pasa, lanza o bota en un espacio de 5 segundos, la pelota pasa al equipo contrario. 8 segundos. El equipo que realiza un saque de fondo o de lateral en su propio campo ha de pasar a campo contrario en menos de 8 segundos o perderá la posesión. 24 segundos. Es el tiempo máximo disponible para lanzar a canasta. Si transcurrió este tiempo no se ha tirado, se pierde la posesión. Defensa. La defensa en el baloncesto se realiza entre la persona que ataca y el aro. La posición defensiva consiste en flexionar ligeramente las rodillas y realizar desplazamientos laterales intentando robar el balón o evitando una acción de pase o tiro o intento de penetración a la canasta por su parte del rival. Cortina y rol. La jugada se inicia con un defensor marcando el jugador que lleva la pelota. Este se dirige hacia un compañero de equipo que establece una pantalla para efectuar un bloqueo en el camino del defensor, que se ve obligado a elegir entre seguir marcando al conductor o al que va a efectuar la pantalla. Si el defensor decide continuar con quien lleva el balón, este puede pasarlo hacia su compañero. Generalmente es un pivot que se encontrará en una posición ventajosa para anotar. Si el defensor decide aguantar al ejecutor del bloqueo, dejará el camino libre para que realice un tiro sin oposición. Para poder entender las diferentes jugadas que existen en el ámbito del baloncesto, es un idioma en el que se nos permite comunicarnos durante los entrenamientos y juegos de básquetbol. Fracturas, esguince, luxación y quemaduras. ¿Qué es una fractura? Es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas. Lo más común es que se deba a un accidente, una caída fuerte o una lesión deportiva. La fractura provoca un dolor intenso y dependiendo de la gravedad puede o no puede necesitar cirugía por una ruptura de hueso. ¿Qué es un esguince? Un esguince o torcedura es una lesión de los ligamentos que une dos huesos que forman una articulación. Estos ligamentos están formados por fibras muy resistentes, pero cuando se fuerzan hasta el límite o realizan un movimiento muy brusco y o excesivo, se rompen o se estiran en exceso. La articulación duele y se inflama. Si la lesión es tan importante que el ligamento ya no puede estabilizar la articulación en su posición y los huesos se desarticulan, se trata de una luxación. ¿Qué es esto? ¿Qué es una luxación? Una luxación es una separación de dos huesos en el lugar donde se juntan, es decir, en la articulación. Se denomina que la articulación luxada es aquella en la que los huesos ya no están en su posición normal. La persona que sufra esta lesión o accidente sentirá un gran dolor, no podrá mover esa extremidad y además notará una notable deformidad en forma de bulto. Cuando ocurre una luxación parcial o incompleta se denomina subluxación.
Las quemaduras se denominan una lesión en los tejidos del cuerpo causado por el calor, sustancias químicas, electricidad al sol o radiación. Las escaladuras por líquidos calientes y vapor, los incendios, los líquidos y gases inflamables son unas causas bastante comunes. Dentro de otros tipos de quemadura existe la causada por inhalación de humo o partículas tóxicas. Luego tenemos que son los juegos deportivos, recreativos y pedagógicos. Tenemos los juegos didácticos. Los juegos didácticos son juegos y actividades que se utilizan como técnica de enseñanza para fomentar o estimular algún tipo de aprendizaje en los niños. Su objetivo es que los niños aprendan conocimientos o habilidades motrices y sociales de manera simple y lúdica. Por ejemplo, tenemos los juegos de memoria, juegos de cartas, juegos... Esos dos juegos son un muy buen ejemplo. Rompecabezas, juegos de esos. Para continuar tenemos los juegos deportivos. Los juegos deportivos son aquellos en los que los participantes deben atender a unas reglas que rigen su dinámica. Fomentan el desarrollo físico y mental de los participantes, cumpliendo de este modo un rol educativo. Pueden ser tanto individuales como grupales y en muchos casos están relacionados con la educación física. Los juegos deportivos no pretenden ser discriminatorios y están dirigidos a personas con todo tipo de habilidades. Tenemos muchos juegos deportivos como lo son el fútbol, el hockey, el fútbol americano, muchos juegos. Estos, pues el fútbol, todo el mundo lo conoce. Tenemos el hockey, es más norteamericano, el fútbol americano o rugby, también jugado en Latinoamérica, pues también es muy popular en todo el mundo. Pues podría ser también los juegos